Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del portal de Luis Villegas, que como ya se ha hecho costumbre, lo hacemos con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Hola Fernando, muy bien, ¿cómo estás tú? He tenido mejores temporadas. Sí, ¿cuáles serían esas? No sé, la niñez probablemente, todas las de después son malas. Pensé, pensé que me iba a decir cuando ganamos la Copa Libertadores, algo así, no sé. No, 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 no. La única, cuando uno es viejo se da cuenta que la única temporada realmente esplendorosa que he tenido en la vida es la niñez. En la niñez misma uno no se da cuenta, quiere ser grande. Lo único que quiere es crecer, cumplir más años, ser un adulto, prender un cigarrillo, salir con una niña. Después cuando uno es grande y ha hecho todas esas cosas y sabe que no valen nada, uno echa de menos la infancia. Pero en fin, ¿qué tenemos en carpeta, Nicole? Vamos con algunas cosas de lo más reciente que ocurrieron hoy, porque los vamos a ir ligando con los temas que analizaste en la semana, como por ejemplo el caso del diputado Gutiérrez. Ya llevas prácticamente 2 programas en que te pudiste referir a la situación de Gutiérrez con respecto a la detención que tuvo por un control sanitario en Iquique. Pero yo después te lo voy a ligar con otras cosas, porque el viernes el Tribunal Constitucional tiene que ver el requerimiento acerca de desaforarlo o no con respecto a la imputación que le está haciendo los diputados Chile Vamos. Pero antes de eso, me gustaría hacer como un gran tema con respecto a la actitud de los parlamentarios y las normas sanitarias. Hoy la novedad sería, por ejemplo, que el diputado también del Partido Comunista, Daniel Núñez, no pudo llegar al Congreso a una votación. Curiosamente, el Partido Comunista es presidente de la Comisión de Hacienda, por lo demás, porque estuvo retenido en un control sanitario que se hace a la llegada de Valparaíso, o en el camino a Valparaíso. Él no contaba con su pasaporte sanitario. No es la misma actitud que tuvo Gutiérrez, para no compararlo, sino más bien que el hecho de que iba atrasado, intentaron llamar al ministro de Salud, llamó al Congreso para avisar que estaba retenido en esta fila o lo que sea de varias horas, y como él no portaba pasaporte sanitario, no lo dejaban pasar. El punto es que la instrucción, al parecer, desde el Congreso, o la confusión, tiene que ver con que ellos pueden circular con su credencial parlamentaria para ir al Congreso, pero acá las preguntas surgen de la siguiente manera. Los parlamentarios, entendiendo la labor, pero también entendiendo que las regulaciones y las normas sanitarias tienen que ver con un virus que circula para todos por igual, ¿no son portadores de los virus? ¿Acaso no son también quizás asintomáticos? ¿Acaso no pueden interferir con la trazabilidad si es que se van transportando y movilizando de una región a otra? Entonces, ¿cómo es que para el resto de la población, o para salir de regiones, o para ir a tu casa en la playa, o por donde quieras circular, tú necesitas permiso, credenciales, pasaporte sanitario, y los parlamentarios llegan a pensar que no lo necesitan? Ellos están entonces ajenos al virus, no son parte de la población, no sufren lo mismo. Entonces, en el fondo es que el hecho de que vayan al Congreso a votar leyes, a discutir leyes, no los exime de la responsabilidad de poder contagiar el virus. Si es por eso, todas las funciones en una sociedad son importantes. El camionero que transporta fruta y que no cuenta con un permiso, que lo he visto y lo he leído en las cartas al director y en los mails. La persona que se trasladaba de Santiago a otra región a trabajar constantemente. Y por último, la persona que paga sus impuestos y que tiene su casa, su segunda casa, la famosa segunda vivienda en otra parte, pero que tiene el mismo derecho a disfrutarla, paga los impuestos, etc. Entonces, ¿por qué acaso ellos, por el hecho de trasladarse al Congreso, no tengan que tener pasaporte sanitario? Entonces, el punto que quiero extender acá es que a lo largo de todos estos meses, con las restricciones feroces a la población, a veces he llegado a pensar que, como ellos han vivido una historia paralela quizás, de mayores libertades, o por último porque se sienten con mayores libertades o se sienten por sobre las normas dictadas, es que no entienden lo complejo, lo difícil, lo abrumador que ha sido para algunas personas estar encerrada en su casa, viviendo confinado y a la vez sin el derecho a poder trabajar. Es como que no lo sintieran.
Es como que no lo vivieran. Ellos viven otro mundo. Esa es como primera parte a propósito del diputado Daniel Núñez. Y pegadito a esto que te estoy comentando, es por el hecho de que me llama la atención con la organización del plebiscito de octubre, cuando hace algunas semanas atrás se estaba discutiendo acerca de si el virus iba a permitir o no realizar el plebiscito de octubre y que hay que agilizar el proceso y las normas para realizarlo. Y muchos actores políticos, también desde el CERVEL, las frases que repetían, porque tú sabes que cuando se instala una frase de moda, es como lo políticamente correcto, todos vamos con esa frase. Entonces la frase que se repitió por varias semanas es que un virus no puede detener la democracia. Esa era la frase para el bronce. Bueno, yo le quiero decir a todos los dirigentes, a todos los políticos, al director de CERVEL, que el virus ya detuvo la democracia desde el 15 de marzo. No hay democracia cuando tú tienes que pedir permiso para poder hacer tus cosas, cuando tu principio o tus libertades más esenciales están determinadas por lo que diga o haga la autoridad y por lo demás que una autoridad que ha ido cambiando también los criterios. Entonces, no salir de tu casa, no poder desplazarte, no trabajar, por último, no tener autonomía, significa no estar viviendo en democracia. Entonces, no vengan a decir que un virus no va a detener la democracia. La democracia no es un plebiscito, la democracia no es ir a votar. Venezuela también tiene votaciones. Putin acaba de tener votaciones. Es aquello, democracia. Entonces, yo creo que estas frases que quedan ahí en el aire me gusta quizás aterrizarlas un poquito por el hecho de que creo que ellos viven en otro mundo. Fernando. Muy impetuosa. Mucha rabia. Sí, te noto muy rabiosa. Fíjate que yo veo un poquito distinto que tú esto. No sé si estas restricciones, las cuarentenas y todo eso, cuando se haga la contabilidad final de este proceso en 1 año, 2 años más, cuando se estudie lo que pasó en distintos países que adoptaron distintas medidas, se irá a llegar quizás a una conclusión cuál era la vía correcta, como dicen algunos, la vía correcta a la salud en este caso. Pero, mientras tanto, sin saber, yo entiendo que las sociedades tienen que tomar medidas restrictivas sobre la base del conocimiento que tienen en un momento dado las cosas, y las sociedades hacen eso en un grado mayor o menor todo el tiempo. Las leyes mismas son una restricción en muchos sentidos. Cuando tú te paras frente a un semáforo, estás siendo restringida en tu libertad absoluta de andar como se te dé la gana con tu auto. Vivir en sociedad supone restricciones, y en casos de crisis como guerra o la pandemia, para evitar males mayores, de acuerdo a lo que se sabe en un momento dado, por supuesto que puede estar equivocado, pero de acuerdo a lo que en un momento dado honestamente se cree saber, hay que tomar medidas, y esas medidas han tomado la forma de las cuarentenas y los confinamientos que conocemos. No puedo tener argumentos contra eso. Naturalmente, los señores parlamentarios con mayor razón debieran aceptar las normas. Ellos son legisladores, son los creadores de leyes y debieran dar el ejemplo. No solamente el parlamentario común y corriente, cualquier parlamentario no debería tener ningún fuero especial que no corresponde, además, en materia de circulación por las calles o rutas del país. El fuero tiene que ver con su función legislativa, nada más, no con su función como peatón o conductor. Debieran dar el ejemplo de ser los más respetuosos, los más obedientes, los más humildes, los más pacientes, como creo que fue Núñez. Afortunadamente aprendió la lección, por lo menos él la aprendió, o quizás nunca habría caído en el pecado de Gutiérrez, que es un hombre que tiene una cierta tendencia a ser irascible. Me da la impresión, con mirarle la pura fisonomía, el ceño fruncido, la mirada siempre como molesta, que es un hombre con tendencia a la ira. Quizás estoy equivocado y es el tipo más risueño del planeta, pero había que tomar medidas. Si van a ser las correctas, ya lo veremos, pero ahora no lo sabemos. Uno actúa sobre la base de lo que sabe en el momento en que le ocurren las cosas. En este momento se consideró, y yo creo que con razón, que había que tomar cuarentena. Fíjate, si no hubiera habido confinamiento, lo que habría pasado es que la plaga, que igual va a extenderse por todos lados, habría sido más rápida y más masiva
en el tiempo, y entonces en vez de estar en una situación en la cual la autoridad puede decir satisfecha de que hay 1000 respiradores disponibles porque no están todos ocupados, habríamos podido llegar a una situación como la que se dio en España, cuando y donde los médicos tenían que elegir a quién le ponían el respirador y quién no, y por lo tanto se moría. Habríamos tenido una situación en la cual faltaban camas en las residencias sanitarias para los que tienen que estar aislados y no pueden hacerlo en su domicilio. Eso se ha evitado. Las cosas se han hecho bastante bien, creo yo, en general. Se podrían haber hecho mejor, pero eso es pedir mucho quizás de la naturaleza humana. En todas partes estoy escuchando y leyendo los mismos reclamos que, por ejemplo, los jóvenes son muy irresponsables. Como ellos no se enferman o creen que no se enferman, salen y luego transportan el virus por otro lado. Yo no puedo estar contra esas medidas disciplinarias, fíjate tú. Creo profundamente en que el hecho de vivir en sociedad ya nos pone en una situación en que hay límites de toda clase. Si tú quieres libertad absoluta, te tienes que ir como Robinson Crusoe a una isla. No estoy hablando de libertad absoluta. Mi punto va más bien a entender que esta es una situación extremadamente anormal. Hoy el presidente Piñera, como gran anuncio, de una manera simpática en Twitter, porque una niñita le escribe, raro tomar una decisión porque una niñita le escribe, el gran anuncio de felicidad es que los niños pueden salir 3 veces a la semana y con horario determinado. Entonces, salidas normadas, con horario y hora y día, y es anormal. Entonces, creo que se adquirió esta situación de limitar a la gente de una manera muy normal. No hay ningún atisbo en la clase política ni en los dirigentes de decir, sabemos que esta situación es extraordinariamente especial, sabemos que es abrumadora y sabemos que le hemos quitado sus derechos. Se ha tomado de una manera muy liviana. Con el desconfinamiento, por ejemplo, el gobierno tiene que dar excusa. Cada vez que el ministro París anuncia, como hoy, que ¿Qué? Se ha hecho permanente, porque hay comunas que llevan varias semanas en transición y no pasan a la fase 1. Tiene que defenderse. ¿Cómo es que el ministro, que lo más lógico es intentar propiciar, impulsar, volver a la normalidad con virus circulando y las medidas sanitarias correspondientes, pero lo más lógico, el impulso número 1 de la sociedad es volver a la normalidad? Entendiendo eso, ¿cómo es que en la política de desconfinamiento del gobierno tiene que defenderse a cada rato porque sale algún gremio o sale algún doctor o algún instituto público o los mismos políticos de la oposición diciendo que el gobierno está privilegiando? La frase más famosa acá es la economía. Han puesto esa dicotomía entre economía y libertad. No es solo la libertad, es recuperar las vidas de las personas. Entonces, el punto es que creo que el uso político ha estado exacerbado. Y acá nos lleva una pregunta que yo te quería hacer, que me parece interesante, leyendo algunos filósofos y algunos cientistas políticos con respecto a cómo, en general, no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿qué es lo que hizo de este virus en particular que la reacción política y las medidas tomadas se hayan hecho de la manera en que se hicieron, considerando que la humanidad ha vivido otros procesos de desastres naturales, la humanidad ha convivido con otros virus quizás más letales que el coronavirus? Algunos agregaban el dato de que la letalidad mundial del coronavirus es 0,3, en niños es 0,17, creo que es lo que leí. Cambia un poco para arriba y abajo, pero no sale de eso. Entonces, cuando tú tienes un virus con ese nivel de letalidad, la pregunta que surge es, si la humanidad ha enfrentado otras catástrofes, otros virus, etcétera, ¿por qué este virus hizo reaccionar así a el mundo político y a los gobernantes, y también instalando una sensación de miedo en la población? Algo hay también de otros factores que sobrepasan y subyacen al mero virus que se está viviendo. Bueno, evidentemente que una epidemia es un asunto que involucra a toda una sociedad y siempre ha sido así. Lo que pasa es que en el siglo XIV, para la peste negra, no había internet, ni radio, ni televisión. Las sociedades no eran como ahora. Naturalmente que ahora se vive de una manera diferente. Y se vive diferente además porque hay una historia. Es decir, se toma en cuenta lo que ha pasado antes. Se sabe. Eso afecta a la vida de la sociedad como afecta a la vida de las personas.
No podíamos haber reaccionado igual que en el siglo XIV o en el siglo V a.C., cuando hubo una peste y murieron 80.000 atenienses en medio de la guerra del Peloponeso. Son situaciones completamente distintas. Es evidente que ahora, en forma más notoria que en cualquier momento del pasado, la epidemia ha adquirido ribetes, facetas políticas, comunicacionales, como dicen la palabrita, valóricas, etcétera, completamente diferentes, epidemiológicas. Tenemos otros mecanismos, tenemos los respiradores, tenemos otros protocolos médicos. Esto no podía ser y nunca habría podido ser meramente un tema de salud como los habituales. Todos los años, tú recordarás, hay algún virus que de repente anda dando vuelta y entonces las autoridades dicen, bueno, la gente mayor que se vaya a vacunar porque la influenza este año está media jodida. Pero como la influenza no es nueva, como la influenza es un fenómeno repetitivo, no es un evento novedoso como fue este virus, entonces no tiene la misma repercusión, evidentemente. Ahora, fuera de eso, en Chile tenemos otra situación. Todo esto cayó en medio de un país que está traumado, dividido y sigue dividido políticamente en un momento en que hay una revolución en marcha. No lo olvidemos. No es lo mismo, si esto hubiera pasado en 1988, en algunos de los gobiernos intermedios de la Concertación, te puedo asegurar que esto habría sido bastante distinto. Todo se ha politizado porque todo se politiza en este momento. La oposición agarra cualquier cosa. Tú mismo decías que inmediatamente el ministro, cuando anuncia alguna cosa que tiene que ver con desconfinar, tiene que dar excusa porque le saltan encima los gremios y todo el mundo. ¿Por qué le saltan? Por política. Si el ministro hubiera hecho lo contrario, también le saltarían por la razón opuesta. Entonces se ha confundido, se ha mezclado todo y es inevitable que así sea. Es completamente inevitable. La oposición tiene como meta principal echar abajo el modelo, lo han dicho de mil maneras, y se agarran de lo que haya. Se agarran de lo que haya. Y en este momento es la pandemia, es la crisis económica. Lo que haga el gobierno lo van a oponer. Mira lo que comentaba ayer, lo increíble. La Comisión de Derechos Humanos haciendo una querella en un juzgado contra París, contra Mañalich, contra el presidente de la República, por las muertes de la epidemia, como si ellos hubieran inventado la epidemia, así como unos genios del mal, esas películas de horror, inventan en un laboratorio un virus y lo tiran y lo esparcen así. Entonces, tú te das cuenta que cuando se llega a esos extremos, ya no hay ni que hacerse preguntas, ya esto que llaman la nueva normalidad política es esta. Y con pandemia, sin pandemia, con crisis económica, con lo que sea, la cosa es echar abajo este modelo y hasta el momento les ha ido súper bien, ¿eh? Ya están echando abajo la AFP, después le toca el turno a las ISAPRE, a las Fuerzas Armadas y a la policía prácticamente la echaron abajo en gran parte. Y en eso están. Hay dos factores, sí, que te quiero agregar, que algunos analistas hablaban sobre el auge del poder médico mezclado con el mundo político, un mundo político que ha perdido poder, ha perdido gobernabilidad, y que la mezcla de ambos, un mundo médico que fue relegado de las decisiones políticas, no estoy hablando de Chile, estoy hablando como fenómeno mundial, que fue relegado de las decisiones políticas hace mucho tiempo, siendo que en algunos procesos de la historia tuvieron poder. Bueno, con este virus vieron una oportunidad de volver a tenerlo. Entonces, la mezcla entre este auge del poder médico con un mundo político debilitado se da también en el proceso de cómo se ha tomado este virus, junto también, y que también me hace mucho sentido, la manera en que se informa. O sea, si tú tienes conferencias de prensa todos los días para informar cuál reality de la cifra, con un eje puesto en la cifra de fallecidos, no en la cifra de recuperados. Cuando tú tienes una Organización Mundial de la Salud que nadie consideró para ninguna política, porque no se la pudieron, porque los pilló mirando para cualquier lado, porque está politizada, porque no sabemos en qué gastan tampoco el dinero que les entra de los países. Entonces, la mezcla de todo este proceso es lo que configuró un escenario en que el COVID parece ser este desastre más grande de la historia. Algunos relacionaban los confinamientos finalmente con el pánico político, que
que surge del miedo a un virus que sí efectivamente podía matar parte de la población, pero que no se condice con los niveles de letalidad. ¿Quieres que pase al tema de Hugo o te dejo ahí un espacio? Sé que me vas a decir. No, iba simplemente a asociar esto con lo que pasó en el Líbano, porque estos eventos así catastróficos desatan otras crisis que se estaban acumulando. Todos sabemos, tú sabes, la gente sabe que con esa explosión, en que murieron 200 personas, creo, quizás más, probablemente hay desaparecido, gente que no encuentra su cuerpo porque se desintegró el cuerpo con la explosión. Precipitó una crisis que ya existía de antes en el Líbano, la gente está pidiendo la cabeza del gobierno, el gobierno salieron arrancando literalmente, dijeron renunciamos, vamos un paso al lado, pero en el fondo estaban apretando rajas y eso es lo que estaban haciendo. ¿Pero por qué pasó eso? Bueno, vino la crisis, la explosión a agudizar las contradicciones, como dicen los marxistas. Y la pandemia ha agudizado montones de contradicciones y situaciones que ya estaban acumulándose en todo el planeta. La crisis entre Estados Unidos y China, la crisis comercial, los problemas de los jóvenes en todas partes del mundo que les cuesta cada vez más encontrar pega si no tienen talentos especiales porque la economía se ha tecnificado y solo le da oportunidad a los más talentosos, esa es la realidad. Y la gente se va quedando atrás. Y las pegas no comunes y corrientes que antes estaban al acceso, digamos, disponible para todo el mundo, ahora las hacen máquinas, robots, y mil otros factores que se están acumulando han sido acelerados, hechos explotar por el COVID. Ha sido como la explosión del Líbano. Pero tú quieres pasar a otro tema ahora. Sí, oye, a propósito del Líbano, que es un ejemplo de Estado fallido, me quedo con dos frases que te hacen ver cómo los países, y eso también lo digo como ejemplo por la situación que estamos viviendo en Chile, cómo los países pueden seguir profundizando sus problemas y seguir deteriorándose. El Líbano, a pesar de haber tenido estas famosas revueltas ciudadanas, no fue parte de la primavera árabe, pero después sí tuvo algunas revueltas. Leí a algunos analistas que decían que la corrupción es tan grande en el Líbano, tan grande, que es más grande que el Estado mismo del Líbano. Entonces, no hay por dónde partir para poder ir limpiando la gran corrupción que tiene. El puerto donde fue el gran estallido le llamaban la cueva de Alí Baba, porque era parte de entrada de todo el mercado negro que se te pudiera ocurrir. Entonces, eso es un ejemplo quizá de cómo uno dice, bueno, pero los estados no quiebran, los estados en algún minuto tienen que recuperarse. No, yo creo que la frase que dice, no importa cuánto tú puedes excavar, siempre se puede seguir excavando. Bueno, es el caso de estos países que, sin importar en la profundidad del problema que estén, pueden seguir cayendo y tratando de repente de recuperarse y seguir cayendo, porque al final dependen de sus clases dirigentes que ahí están aferrados al poder, y la famosa revuelta ciudadana, que quizá el ejemplo de la primavera árabe es un buen ejemplo para poder decir que la misión que tiene o el desafío que tiene es dejar de ser una revuelta y para poder convertirse en un cambio concreto político. Ninguna de esas revueltas, aparte de la salida de los gobiernos, pues llegaron otros peores. Se convirtió en un cambio concreto de una política como la que pedía la calle. Es que las revueltas nunca producen cambios de ninguna clase. Las revueltas producen cambios cuando son el capítulo inicial de un proceso institucional. Y precisamente, como tú dices, en el Líbano no hay ningún punto donde apoyar la palanca para mover las cosas. Están todos corruptos, y la misma población que sale a reclamar están todos corruptos también probablemente, solo que en un nivel más bajo. El comerciante que hace su negocio precisamente con ese mercado negro, el tipo de más allá que tampoco lo conoce ni su mamá, que mira para otro lado, todos están conectados por último por necesidad, porque tienen que vivir el día a día, están todos conectados con lo mismo, entonces no hay de dónde en el Líbano pueda salir otra élite. A veces las sociedades caen en esa situación. Yo ayer hablaba con una persona, un haitiano, que trabaja acá en Chile, y me contaba de cómo ocurren las cosas en Haití. Haití es un país clásico, un caso clásico de Estado fallido, como dicen esto que llaman, abro comillas, los cientistas políticos. Un Estado fallido. Allí no hay, digamos, no hay un pool de reserva, no hay un aparato institucional, no hay una base humana donde uno pudiera sospechar, hacerse la esperanza que va a salir un grupo de gente un poco mejor.
Y yo creo que nunca los hay, esas personas un poco mejor en ninguna parte. Es la raza humana la corrupta en cierto sentido. Tú le das la más mínima oportunidad a la gente y por interés, por codicia o por miedo a que si no participas en el juego te meten un balazo, tú te haces parte de eso. Ahora, cuando eres una parte muy baja de esa máquina, entonces naturalmente reclamas contra los que están más arriba, que se llevan la porción más gorda. Pero es muy difícil recuperar un país que ha llegado a esos niveles de corrupción. Es un tema realmente que no hay gente que esté interesada, ni hay puntos de apoyo institucional para lograrlo. Pero en fin, ese es un problema con el Líbano. Las clases dirigentes árabes, por lo demás, son famosas por la corrupción. O sea, más allá de lo que es normal, porque la corrupción es normal en todas partes, pero en esos países ya es el acabose, literalmente. O sea, de solo pensar que tenían acumuladas 3 toneladas de un elemento que puede ser explosivo en ciertas condiciones, anda a saber tú la cantidad de gente que está sacando, como bien dice, rasmilladitos de eso para venderlo en un mercado negro. Claro, y anda a saber la cantidad de gente que, los incompetentes, porque la incompetencia es un factor universal en la raza humana, que se olvidaron. La gente se olvida, es como tú, en tu familia, que de repente vas a tu bodega, a tu casa, y ves cosas que ni te acordabas que hayas puesto ahí. Así de simple. Y los estados se olvidan, como las personas, de ciertas situaciones, de ciertas cosas que tienen en la bodega, de ciertas leyes que había que promulgar. Bueno, en Chile, ¿cuántas veces escuchamos ese discurso? La ley no sé cuánto que habría que haber promulgado y que estaba hace no sé cuántos años en el Congreso, ¿no es así? Ahora con el tema de este crimen de esta chica Ámbar, he escuchado más o menos el mismo cuento, que tal o cual ley para ver el tema de las libertades condicionales estaba en el Congreso en un cajón años. Pero las cosas se olvidan. El día a día te lleva a olvidarte de lo de ayer y mañana te olvidas de lo de hoy y así sucesivamente. Ya, súmale a eso la corrupción y el asunto no tiene vuelta. Yo no veo de dónde en el Líbano va a salir gente que cambie las cosas. Y piensa tú que en el Líbano estaban pidiendo que los franceses se hicieran cargo del Líbano, como en el mandato de los años 20 al 45. ¿Cómo se llama la desesperación? No confiaban en la entrega de dinero internacional, ya que la población ya sabe que esa entrega de dinero va a ir directo a los bolsillos de los dirigentes. Entonces estaban solicitando, está en el nivel de la corrupción que estaban solicitando que ese dinero lo pudieran administrar en el fondo los franceses. ¿Vamos a ir a tus menciones o nos vamos a Hugo Gutiérrez? Primero las menciones y luego dejemos esperando a Gutiérrez, que yo creo que por lo menos que espere ese hombre. Les quiero contar de una oferta súper importante de inviertanusa.cl. Ojo que esto tiene un tiempo limitado. Es una oferta exclusiva del Villegas, así la llamaron ellos. Consiste en terrenos en Florida de 650 metros cuadrados con un valor que incluye los gastos operacionales de $25,000. O sea, unos 20 palos más o menos será, una cosa así, al cambio de hoy. Esto se cierra en 3 semanas. Les voy a dar ahora un teléfono para que anoten, muy importante para los que quieren aprovechar esta bicoca, porque un terreno de 650 metros cuadrados en Florida es una inversión importante. El teléfono es 56 93 29 36 783. Ok, si no lo escuchó bien, pare este video, retroceda un poco porque ahí va a estar. Es una tremenda oferta. Recuerden, estamos supeditados, estimados amigos que visitan este portal a la internet. En el caso de Zoom, que es el que estamos usando, ustedes saben que no es llegar y llevar. Recuerden que inviertanusa.cl precisamente, aparte de esta oferta, le está ofreciendo a usted negocios inmobiliarios en muchas partes de Estados Unidos, no solo en Florida, de hecho en todo Estados Unidos. Tiene también 3.500 franquicias, distintos tipos de industrias, empresas, negocios, para que usted invierta en la que le parece más conveniente. Le pueden abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano, le pueden conseguir una visa de residencia como inversionista, etcétera. Invierta en USA.cl. Y para los que quieren aumentar la seguridad local de su empresa, de su negocio, etcétera, B2B Tech. B2B Tech. B2B Tech le entrega soluciones de seguridad sobre la base de diseñarle e instalarle sistemas de video, cámaras de seguridad, las consolas, las salas de monitoreo, todo el aparataje para que usted aumente la seguridad de sus instalaciones.
Póngase en contacto con ellos. Más detalles técnicos se los van a dar en la página B2B Tech. Y recuerde que si usted quiere sanitizar su negocio o su casa, lo mejor es ponerse en manos de Ozonium. Si quiere sanitizar su negocio, su local, donde llegan público, llegan empleados, Ozonium le arrienda esta máquina que usted ve a mi izquierda. Usted la programa en la noche suelta ozono, el ozono liquida el COVID-19, todos los virus, todas las bacterias, y le deja todo desinfectado, cosa que usted puede estar seguro y tranquilo que sus trabajadores, que el público, que los asistentes, que los curiosos, que los gnomos, que los clientes, que todo el mundo van a estar bien. Es una importante ventaja comparativa y competitiva ahora que el país, aunque sea de a poco, se está empezando a abrir. Y para su casa, Ozonium le manda personal a hacer la pega, porque es un tema distinto. Continuamos con Nicole. Mientras Gutiérrez. Vamos a echar con Gutiérrez. ¿Por qué? Porque el viernes, después de 7 meses, el Tribunal Constitucional va a revisar el requerimiento que hicieron parlamentarios de Chile Vamos para destituirlo de su cargo. El requerimiento tuvo que ver con lo que puso en redes sociales Hugo Gutiérrez durante el octubre negro, estallido social, como le quieran llamar. Todo el mundo lo llama distinto. El argumento es haber incitado a través de la palabra o por escrito a la alteración del orden público, desobediencia civil también, al haber llamado a la desobediencia civil y apoyo a desórdenes, etc. Hugo Gutiérrez, ¿por qué lo quiero hilar con lo que ocurrió en Iquique? Porque lo interesante es que la actitud de este diputado, militante del Partido Comunista, me parece que da a entender la manera en que quizás el Partido Comunista ve o mira los poderes del Estado. Hugo Gutiérrez no ha comparecido su defensa, a pesar de que ha sido citado, porque él dice que no lo reconoce. Entonces tenemos un diputado de la República, al cual fue requerido por un órgano del Estado, un poder del Estado, y él simplemente no va porque para él no existe el Tribunal Constitucional. Entonces, el hecho que ocurrió en Iquique vuelve a demostrar una vez más que creo que el Partido Comunista siempre se ha sentido a pesar de que tiene representación parlamentaria, fuera de la institucionalidad chilena porque no les gusta. Un principio básico quizás de la democracia, que es la división de los poderes. Cuando tú escuchas a un diputado comunista decirle al oficial de la Armada que él es más poderoso, que tiene más poder que él o más atribuciones, es no entender el principio de la división de poderes. Me da la impresión de que ante la falta de modernidad del Partido Comunista siguen pensando en que existe un solo poder central que domina todo el resto de los poderes del Estado. Ellos además no han participado de ningún acuerdo, independiente de que esos acuerdos después no se hayan concretado. No han participado de ningún acuerdo de los que sí han firmado parte de lo que era la convergencia progresista, lo que fue la ex nueva mayoría. Ellos han estado fuera siempre. Entonces, la actitud que ha tomado Gutiérrez me parece que simplemente refleja lo que es en el fondo el Partido Comunista, un partido que cree en un poder central, que son ellos, no creen en todas las frases que dicen, como por ejemplo la igualdad, que ellos representan el poder del ciudadano, las frases los poderosos de siempre. Este diputado se comportó exactamente igual a un poderoso de siempre, él está por sobre la ley. Entonces, me parece que es interesante el análisis desde el punto de vista de las creencias del Partido Comunista. Bueno, ya sabemos cuáles son las creencias del Partido Comunista, pues ellos no creen en la democracia burguesa, como llaman. El modelo de ellos es el modelo que había en Rusia, donde dominaba el Partido Comunista todo, o actualmente China, donde el Partido Comunista chino lo domina todo, los jueces, las empresas, todo funciona de acuerdo a los mandatos del Partido Comunista chino. Ellos justifican y legitiman eso diciendo en una sociedad sin clase no tiene sentido la existencia de partidos porque no hay clases distintas con intereses distintos que requieran una representación para disputar sus diferencias en una asamblea llamada Congreso. Como no hay clases, como no hay intereses contradictorios, somos todos iguales, somos todos parte del pueblo. Entonces no se necesita esa institucionalidad, solo se necesita una institución como nosotros, el Partido Comunista, que va seleccionando a lo largo del tiempo a la gente más capaz del país para que gestionen las cosas, como una especie de administración política y
política y administrativa del país. Esa es la visión que tienen y eso es lo que quieren instaurar en Chile, eso es lo que instaurarían si pudieran. Ahora, por supuesto que el hecho de que esté funcionando en una democracia burguesa, como la llaman ella, es una contradicción que en algunos casos ha llevado a que en algunas épocas, por ejemplo en Chile, en la época de González Videla, se dijera el Partido Comunista no puede participar en política, está fuera de la ley porque su objetivo es destruir esta institucionalidad. ¿Qué sentido tiene dejar entrar esta quinta columna? Si precisamente quieren destruir, entonces ¿por qué los vamos a dejar entrar? A destruir, los vamos a invitar a que pasen, a dinamitar el sistema. Después, en otros momentos, como ocurre ahora en Chile, entran a la institucionalidad con la idea de que se han reciclado. Pero partidos como el comunista nunca se reciclan porque son credos cuasi religiosos. Ellos no han cambiado un ápice sus visiones sobre cómo debe ser el mundo, cómo debe ser el país, sus visiones sobre el capitalismo satánico, no han cambiado ni un átomo. A lo más de vez en cuando dejan de pronunciar algunas palabras, como por ejemplo la palabra socialismo no la pronuncian en el Partido Comunista, ni la palabra comunismo, porque saben que suenan pésimo, entonces se recatan un poquito, pero siguen creyendo en el socialismo, siguen creyendo en el comunismo, siguen defendiendo lo indefendible, defienden al dictador de Corea del Norte, seguramente apoyan a China con todo lo que hace China, país donde hay millones de personas en campo de concentración, donde la opresión es feroz. Mira lo que está pasando en Hong Kong. Metieron, como se dice en Chile, la puntita con esa ley que supuestamente era para terminar con el desorden y ya mira lo que están haciendo en Hong Kong. Cada día una nueva acción represiva. Bueno, esos son los comunistas nomás. Entonces no hay nada contradictorio. Tú tienes toda la razón. Gutiérrez refleja una manera de ver el mundo, un credo, una confesión religiosa, política. Y no la han cambiado ni la van a cambiar jamás. Y eso es todo. ¿En qué momento entraron a la institucionalidad política chilena? ¿Quién los invitó a entrar? Bueno, todos sabemos quién los invitó a entrar. Los invitó a entrar la coalición de izquierda, ¿no? Ellos los pusieron en el gobierno en un momento dado, ¿no? ¿O no? Nueva mayoría. Claro. Entonces, lo que está haciendo Gutiérrez, lo que hacen los demás, esos sentimientos de prepotencia, son naturales, porque si ellos llegaran a gobernar, serían como Gutiérrez. Por eso que ellos, hay del país si tenemos 10.000 Gutiérrez. O sea, hay del país el día que gobiernen. Oye, a propósito de la oposición y de la Araucanía, que es el tema que está circulando, hay algunas novedades y te voy a leer algunas frases que me parecen tan entre vacías y tan vacías y falta de argumento. Pero antes de eso, hoy aparece un titular en algunos portales sobre una carta firmada, y lo que dice textual los titulares, por... decía 500... ¿Ahí me puede escuchar? Te escucho. ¿Me escucha ahí, cierto? Te escucho. Ahí sí. Ok. La carta firmada por estas figuras de la oposición acerca de la solicitud de dejar que Celestino Córdoba cumpla su condena en un predio abierto. Ahí le dan algunas características, llaman al gobierno a terminar con la huelga hambre, llaman al gobierno, no a los que están en huelga hambre, y otra serie de solicitudes. Abro la carta de las figuras de la oposición. Hay senadores como Yasna Proboste o Enchumilla. Pero si usted lee realmente las 500 personas de la figura de la oposición, firma bibliotecaria, director de organismo Horizonte no sé cuánto. Entonces, no se queden con los titulares y revisen los nombres que sea larga la lista, porque cuando te ponen figura uno piensa, bueno, es el bloque de la oposición, los partidos políticos, expresidentes, no sé. Pero ponerle figura a personas que se sienten adheridas a estas causas mapuche me parece que saca un poco la realidad de lo que es esa carta, independiente de que tenga algunos senadores que la firmaron. Déjame ir con algunas frases que ayer me llamaron la atención. Tú hablaste de los camioneros y la famosa amenaza de los camioneros, pero lo curioso es cómo reaccionó la oposición con esta amenaza y cómo reaccionó el gobierno. Juan Pablo Letelier le dice que los dirigentes camioneros confunden sus roles gremiales con una campaña política o con el plebiscito. Ricardo Celis dice que el mensaje es inoportuno. El senador Quintero dice se extralimitó.
se extralimitó el dirigente de camioneros, quiere estar por sobre la ley, y así sucesivamente. Y yo me pregunto, tenemos amenazas armadas. Héctor Yaitul, hace un mes atrás, advirtió al Estado chileno y a todos sus poderes que el levantamiento iba a ser armado y que iban a expulsar a los extranjeros de su zona. Además de todas las amenazas de los distintos pequeños grupos de mapuches que están por la vía violenta. Pero resulta que un camionero, un gremio camionero, que están aburridos de trabajar con inseguridad, entonces ellos dicen, podemos ir a paro si no nos protegen, finalmente, que es la única gran atribución que tiene el Estado, y resulta que eso es una gran amenaza. Y el gobierno, que no ha demostrado coraje en nada, pero como los camioneros no tienen, como dices tú, ejército, también les llama la atención y les dice que ellos no actúan bajo amenaza. Sin embargo, una huelga de hambre también es una amenaza, y el gobierno ha llamado al diálogo. Bueno, una toma de municipalidad es más que una amenaza, y el gobierno llamó a todos a dialogar. En cambio, los camioneros que simplemente quieren ejercer su actividad productiva llaman a paro si es que no les confirman que los van a proteger, y eso es una gran amenaza para el Estado chileno. Bueno, tú no puedes esperar algún grado de objetividad razonable en gente como Juan Pablo Letelier y todos los demás de la izquierda, que nunca olvidan qué es lo que quieren. O sea, que cuando uno quiere comprender los dichos y hechos de una persona, tiene que mantener siempre claro en la mente cuál es el propósito de esa persona, cuáles son sus objetivos, y con eso, con ese punto de referencia, uno puede entender el lenguaje que usan. Para ellos, la violencia que ejerce la CAM, la que ejerció la llamada primera línea, y todas esas formas de violencia, las tomas, la destrucción de municipios, ellos la ven como parte de una lucha legítima, respetable, a la cual hay que apoyar, defender. La actitud razonable de quienes sienten que los pueden cualquier día matar, como este camionero que murió quemado, o por último destruirle su vida profesional, su negocio, toda una vida, eso, en cambio, es amenazante porque viene del sector de los burgueses, de los fascistas pobres, de los derechistas, de los fachos. Entonces, no tiene nada raro que vean el mundo de esa manera. Lo ven en función de sus propósitos, en muchos casos de sus deficiencias intelectuales bastante agudas en varias de las personas que tú mencionaste. Deficiencias que nacen no solo de sus condiciones personales, o sea, nunca fueron muy listos, sino además por el programa mental en que están imbuidos, por la doctrina a la cual pertenecen, por la manera de ver el mundo. Esto es como demostrarles esto y hacerles los argumentos que tú haces, como ir donde una beata que se persina y va a misa todos los días, e ir a discutir de teología con ella, porque no tiene mucho sentido. Claro. Ahora, el tema de los camioneros, yo dije ayer, no que no tuvieran ejército, sino que dije que ese asunto no tiene futuro por ahora, porque no se ha llegado a la masa crítica de eventos anticamión que pudiera llevar a cada camionero a sentir que ya cada viaje es peligroso. Ellos sienten que la probabilidad de que les toque a ellos es pequeña. Esa es una cuestión matemática, cuestión de ver la cantidad de camiones diarios, cuántos son quemados al año y hacer la división. Y por otro lado, lo dije ayer y lo repito ahora, ¿quién va a financiarlo? Si en octubre del 72 fueron financiados los camioneros, ¿o de qué creen ustedes que comían? Entonces podían parar los camiones todo el tiempo el mundo. Ahora son otras circunstancias, es otro país, han pasado otras cosas, los camioneros no van a hacer eso. Tal vez, quizás, llegado el día de mañana, podrían hacer un paro simbólico, un día, un mediodía, o van a llegar unos cuantos camiones frente a la Moneda, como hicieron con Michelle Bachelet, pero no van a pasar de eso porque el país no ha llegado al punto de ebullición suficiente para eso. Y yo no estoy diciendo esto para llamar a los camioneros a un paro o para no llamarlo, estoy simplemente observando como si esto fuera un problema de mecánica de gases o de fluidos. Se requieren ciertas condiciones para que se produzca cierto proceso. Entonces, es lo que dijo, y por eso que el gobierno puede sentirse tan tranquilo y botarse a choro y decir, nosotros no funcionamos con la amenaza. Lo dicen porque saben que esa amenaza no tiene mucha sustancia, no hay mucha agua en esa piscina. Si la hubiera, se comportarían de otra manera. 10 camiones quemados al mes, ese es el promedio. En el 2020, 10 camiones quemados al mes.
En el 2020 llevan 70, el 2019 en el año fueron 59. Más o menos esa es la proporción de cómo ha ido aumentando. ¿Cuántos camiones crees tú que pasan por hora por la 5 Sur? Ahora, cómo el mundo político divide a la población, a mí me parece que es la falta de relato que tiene. Por ejemplo, el famoso tema de los desalojos de los municipios, con una dirigente gremial llamando a hacer lo que ella creyó que era lo mejor para el municipio de su zona, a desalojar el municipio. Y resulta que todos se tiran en contra de ella. Si esto lo podemos comparar quizás con lo de octubre, cuando para la oposición fue un despertar social. Yo leí algunas cartas del directorio y me hacían algún sentido simplemente para hacer la pregunta y hacer el punto. El despertar social de octubre, que contrajo violencia y destrucción. Acá una dirigente gremial y otros que llamaron a desalojar los municipios, que son tremendamente importantes en esta zona, no solamente por el tema del reparto de cajas que por ahí se anduvo informando. Resulta que eso no es parte del despertar social tampoco. Gente aburrida, que duerme con miedo, que les quitan sus predios, que les incendian su maquinaria. Resulta que eso no es parte del despertar social. Eso es parte de otra cosa. Eso es gente que no merece. No lo sé. Esas son las preguntas que surgieron y me parecían interesantes. Bueno, está bien. Mira, si no tiene por dónde uno agarra este asunto, las conductas, los dichos, los hechos de la gente de los llamados progresistas, que incluyen desde los DC, como Yanna Proboste, la doctora en abdominales, y el Partido Comunista y todos los grupos entre medio, tú ya no tienes manera de entenderte con ellos. Tú ves los razonamientos más simples, los argumentos más elementales, sería como hablarle al muro de los lamentos. No tiene sentido. No hay ningún contacto posible. No hay en ellos ninguna voluntad de escuchar un argumento. Lo que tú estás diciendo es obvio. O sea, si despiertan la gente que está hasta la tusa con las situaciones de Araucanía y toman acción, eso no es un despertar popular. Eso es fascismo, eso es racismo. Si unos energúmenos de una población destrozan un hotel sin ningún riesgo, porque la policía no hizo nada, entonces eso no es violencia, eso sí que es despertar del pueblo. Y si entra una chusma a un supermercado a robarse los televisores, eso también es despertar del pueblo. No es robo, no es crimen, no es saqueo, es despertar del pueblo, es estallido social. Y con eso el asunto queda legitimado. Ya no se puede discutir con esta gente. Esto es un asunto que se dirime de otra manera. Se dirime en las elecciones, espero, que se dirima ahí. Y si esta gente gana, como yo creo que va a ocurrir en el plebiscito, lamentablemente, creo que van a ganar. Bueno, ahí los otros chilenos, los que no están con esa postura, tendrán que elegir entre dos opciones: o irse del país o resignarse, rendirse a la situación que se crea aquí. No hay otro camino. No hay ningún otro camino en este momento. La última palabra la tiene el voto del ciudadano. Así es. No hay otro camino. No vas a convencerlos a los Juan Pablo Letelier, a la Yanna Proboste, o incluso a personas que se han acomodado ya por oportunismo político, como algunos que no quiero ni nombrar, que son personas que yo sé que son por lo menos normalmente inteligentes, sin embargo han caído en renuncias increíbles por miedo, siguiendo a la tropa, siguiendo al piño. Bueno, cuando eso se llega a esa situación, cuando se llega a la situación, además, como vimos en esa grabación de Gutiérrez, en que un oficial de la Marina se pone obsecuente con este individuo y lo deja: adelante, señor, siga su marcha. ¿Qué más se puede decir, po? ¿Qué más se puede hacer? Pero déjame sumarte ahí el tema de la Araucanía, que siempre hablamos de la oposición, y creo que una de las falencias también más grandes que existen en la Araucanía es que es difícil poder comprender o diferenciar cuál es la diferencia de opinión que existe entre diputados, senadores de la oposición y Chile Vamos. No hay ningún relato, por lo menos un relato sensato, de qué finalmente o cuál es la postura que tienen los partidos políticos con respecto a las reivindicaciones que piden los grupos mapuches. La pregunta es: ya, ok, los senadores de oposición o los diputados de oposición o Carol Cariola va a ver a Celestino Córdoba, pero ¿qué es lo que ellos consideran
los derechos que hoy no tiene el pueblo mapuche. Nadie habla de contenido. ¿Acaso la oposición, por ejemplo, está a favor de la reivindicación del territorio y crearles una nación mapuche independiente del Estado chileno? Es una pregunta que nadie responde. ¿O acaso están a favor de otorgarles simplemente un ministerio, un consejo indígena, unos puestos reservados en el Congreso, en la Comisión Constituyente? Entonces, pero por otro lado, la derecha, o Chile Vamos, o sus partidos integrantes, tampoco tienen un relato. Todos hablan de la complejidad del sistema, que es otra frase que se quedó instalada, porque con eso tú te sacas los pillos para responder. Esto no es solamente un tema policial, es un tema político, social, cultural, pero no dicen nada. Estamos llenos de diagnósticos que nos han dado a conocer todos los gobiernos. No hay diagnóstico. En adelante. No hay diagnóstico. Han hecho comisiones. ¿Dónde están los diagnósticos que la gente puede leer? No están, los guardan en un cajón y el gobierno el gobierno que entra hace otro diagnóstico. Bueno, ponte tú que no esté ese diagnóstico, ok, pero a esta altura a mí me gustaría saber por lo menos, del punto de vista político, de soluciones políticas, qué es lo que piensan nuestros senadores y nuestros diputados, sean de oposición o no de oposición o de gobierno, qué es lo que piensan con respecto a las demandas mapuche. Nadie dice nada, simplemente dicen palabras emocionales, palabras bonitas para quedar bien. Bueno, pero ¿cómo les puedes pedir tú que piensen? ¿A quién le estás pidiendo que piensen? O sea, en su inmensa mayoría es gente muy mediocre y muy ignorante que se suma a la onda, porque es lo más fácil dejarse arrastrar por la corriente, es lo menos peligroso. Te sientes bien, te sientes que estás sientes que estás seguro, que no te vas a convertir en enemigo de los energúmenos, que no te van a ir a funar, te sientes regio, te sientes progresista, te sientes un paladín del progreso de la humanidad, y en ningún momento se te ocurrió pensar nada. Entonces se comen todas las frases, los pueblos originarios. ¿Cuáles son los pueblos originarios? ¿Quién dijo que los araucanos o los mapuches eran pueblos originarios? ¿Quién le ha preguntado algo a los mapuches? Yo he preguntado esto 1000 veces. ¿Cuándo han estudiado lo que piensa el pueblo mapuche? O sea, 1 millón de personas que supuestamente son de origen mapuche. ¿Dónde están las encuestas, las investigaciones? Aquí lo único que se pregunta, cuando mucho, es qué piensa la CAM o el señor Gentul. Y ya sabemos lo que piensa. Quieren un Estado mapuche. Eso es lo que quieren. No sabemos lo que quiere el pueblo mapuche. Yo creo que el pueblo mapuche, tampoco lo sé, que el pueblo mapuche simplemente es como cualquier parte de este país, como los pueblos, como todos los pueblos que vivimos en Chile, quieren vivir bien, quieren vivir mejor, quieren tener educación, trabajo, crédito, lo que sea. Eso es lo que quiere una persona normal, sea mapuche o no. Pero aquí se entiende simplemente que hay que escuchar al pueblo de la CAM, porque además ocurre que en la CAM tienen rifles, tienen capacidad de ejercer violencia. Entonces además aquí opera, aparte de la estupidez, opera el miedo, que es cosa viva, como decía mi madre. El miedo es cosa viva, es uno de los grandes factores explicativos de la historia. Entonces se produce esta luz de gente, senadores, diputados, comunicadores, periodistas, ensayistas, columnistas, repitiendo las mismas huevadas, que no las han pensado en su vida, que no han estudiado en su vida, porque no tienen capacidad intelectual para eso, pero tienen mucho miedo, tienen mucha capacidad para actuar como un piño gregario, y entonces se genera este movimiento, y una vez que se genera como una luz, ¿cómo paras en la luz? Una vez que se empiezan a deslizar las rocas y las piedras por un cerro cuesta abajo, ¿cómo paras eso? Lo único que puedes hacer es bajar con la luz, o irte con la ola, digámoslo así. Este asunto no tiene solución sobre la base de argumentación en ninguna clase. Tampoco tiene solución sobre la base de estos planes que siempre llegan atrasados, siempre llegan como los planes o militares que se preparan para la guerra anterior, con el plan Araucanía que se inventó el gobierno, de llevar inversión. ¿Quién va a ir a invertir a la Araucanía? Por favor, Nicole, ¿quién va a ser tan idiota que va a ir a invertir en la Araucanía ahora? Entonces están hablando de inversiones. Si no se dan cuenta que la CAM quiere un territorio propio, como tú dices, y quieren montar una sociedad distinta a la sociedad capitalista, consumista, quieren plantear una sociedad bucólica, pastoril, de recolectora, no sé, ¿qué es lo que tienen en mente? A lo mejor la sociedad neolítica, antes de la llegada de los españoles, no tengo idea. Pero el miedo, entonces a veces estos diagnósticos sirven para ocultar el miedo, y hacen como que están resolviendo el asunto, que quieren resolverlo y llaman a diálogo. Qué cosa más fácil llamar a diálogo. Todos pueden llamar a diálogo, todos pueden llamar a la unidad y a la paz.
¿Qué significa eso? Si al otro lado no quieren ni unidad ni paz, no quieren unidad con los Wincas, quieren que nos vayamos de ahí, pues. ¿De qué unidad están hablando? ¿De qué diálogo de paz están hablando? Con el señor Yantul amenazando con armas al Estado chileno. Pero como tú no te atreves a enfrentarlo en el plano que el propio Yantul, que por lo menos tiene la franqueza de decirlo, como no te atreves a ponerte frente a él en este desafío, entonces miras por otro lado y te inventas de que hay una nueva mesa de diálogo, que invitamos a todos los que tengan el corazón en la mano y que sean buenos chilenos. Este es el corazón, Nicole. Entonces que vengan a sentarse. Así que, ¿qué puedes pedir del gobierno? La derecha también se entregó muerte, miedo en esta materia y en todas. En parte por sentimientos de culpa, en parte por miedo. A lo mejor habrán tataranietos de abusadores con los mapuches, en algunos casos son otras historias familiares, en otros casos, no sé. Y sobre todo, miedo y la conveniencia política de seguir el camino fácil. De manera tal que, como eso te digo yo, no hay ningún punto de apoyo. Me recuerda bastante lo del Líbano. No hay punto de apoyo, no hay alguien que diga, aquí hay un grupo de personas determinadas que usando determinadas instituciones pueden cambiar esta situación. Lo único que van quedando son estas instancias electorales que son, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si llegamos a ellas, dicho sea de paso. La de octubre sí, más adelante no sé realmente. Pero en fin. Para coronar el tema Araucanía, solo voy a terminar con la última frase, y esto principalmente porque PPD ya estaba pidiendo observadores de derechos humanos a la comisionada alta comisionada de derechos humanos de la ONU, y en la revancha, Renovación Nacional también pidió observadores, pero a las víctimas de violencia rural. Entonces, en ese contexto de que están solicitando la presencia de los observadores del organismo que maneja Michelle Bachelet, déjame terminar para coronar con la frase de Michelle Bachelet con respecto a los pueblos originarios y el COVID. Ella dijo que COVID hace evidente la importancia de garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos de autonomía y autodeterminación. ¿En qué punto el COVID demostró eso? Es la pregunta que la dejo en el aire. Bueno, todos sabemos que doña Michelle Bachelet no es un genio deslumbrante. Pero para saltar frases como esa, basta un CI bien normalito nomás. O sea, pegar cosas, tú las pegáis con moco, las pegáis con saliva. El COVID, metámosle los pueblos originarios, que no le preguntéis qué son los pueblos originarios, a la señora Michelle Bachelet no creo que haya leído mucha historia, y armemos un par de frases, hablemos de le faltó justicia, y no sé qué otra cosa más podría haber agregado. Son frases hechas, son como los legos, ¿eh? Que tú los podías armar de distintas maneras, en fin. Déjame ir ahora a la próxima tortita comercial que le tengo para ustedes, amigas mías, amigos. Si tienen un problema civil que va a terminar en una corte, en un tribunal, más vale que se pongan en manos de especialistas en temas civiles, y esos especialistas se llaman Salinas y Ojeda. Es un buffet especializado en disputas civiles. Usted sabe, si usted tiene la mala idea de divorciarse, que es una ruina. No lo digo por experiencia personal, afortunadamente, yo nunca me he divorciado. Pero si usted está en ese cuento, o si usted tiene un problema de contratos con alguien, con un negocio que alguien lo está ahí metiendo la mano al cajón, o un problema de herencia donde todo el mundo se disputa cualquier cosa, sobre todo si hay algo, póngase en manos de Salinas y Ojeda, son los mejores para estos casos y tienen un tremendo catálogo de éxito. Y eso yo lo he comprobado, porque si no le estaría recomendando. Y para asuntos de notaría, a propósito de cuestiones legales, un país como este, donde a cada rato quiere la notaría, bueno, ya no tiene que ir más a instalarse por horas. Usted simplemente entra a notariospress.cl, escribe ahí el papel que necesita, le van a salir diálogos, espacios para que usted llene los datos necesarios para ese papel, y paga ahí mismo, y esa información va a la notaría más cercana a su casa o a lo que usted eligió, y todo lo que usted tiene que hacer es ir a la notaría 2 o 3 minutos a retirar el papel, firmarlo ahí delante de los funcionarios, eso es impajaritable, y listo, 2 o 3 minutos en vez de horas. Así es que, ya saben, notariospress.cl. Además hay un servicio de transferencia de vehículos sin pasar por registro civil,
y también un servicio para contratos de arrendamiento con fuerza notarial, que lo hace mucho más potente y asegura más a las partes. Y para aprender inglés de una vez por todas, para que sepan tanto inglés como mi amiga Nicole, que tiene un inglés maravillosamente perfecto, casi tan bueno como el mío. Uno siempre cree que tiene mejor idioma de lo que sabe, pero en fin, si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, entrenainglés.cl online. Clases online, son, como lo he dicho varias veces, directo a la vena. Esta vez sí que va a aprender inglés, estimada amiga y amigo, y eso le va a abrir las puertas para muchas oportunidades comerciales, laborales, profesionales, en fin, usted verá, aprender idiomas es además un entretenido ejercicio. Yo creo que hay que saber por lo menos unos 6-7 idiomas, pero en fin, partamos por el inglés. Entrenainglés.cl online, estimados amigos. Si tiene cualquier duda, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Y adelante, estudios. Nicole, siga, continúe. Nos quedan 2 temitas que queríamos tratar hoy. No sé si voy a alcanzar a los 2 temas. ¿Cuánto nos queda? Algunos minutos. Parte con un tema primero. Vamos probando. Oye, hace varias semanas que quiero tratar el tema del regreso a clases en Chile. Y esto porque, principalmente, si usted vamos a mediados o principios de junio, cuando ya varios alcaldes, entre ellos Estación Central y otros, Santiago Centro, ya determinaron al principio de junio que se cerraba o no se abrían los colegios este año 2020 y que a palabras del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, hay que asumir la pérdida de este año, faltando un semestre completo, y por último se pueden alargar las clases y sacar algunas vacaciones, pero faltando todo ese tiempo, los alcaldes ya en junio daban por terminado las clases del año 2020 producto de la pandemia. El Ministerio de Educación, con gentileza, decían, bueno, es apresurado determinar los cierres en este momento del año, etc. Bueno, llegamos ahora a agosto, en que ya se comenzó este proceso de desconfinamiento, y la ONU, sacando ya cálculos 7-8 meses post pandemia, dice que hay alrededor de 1.500 millones de niños que se quedaron sin colegio, y la UNICEF habla de que las consecuencias de desarrollo que va a tener la falta de colegio no se van a recuperar ni siquiera en décadas. El Banco Mundial hizo otras cifras, etc. Y acá el punto principal que quiero hacer y donde quiero poner el eje de la conversación tiene que ver con la actitud que en general han tenido los alcaldes, que en esta pasada han sido de cerrar, prohibir, amenazar, y no han buscado alternativas con innovación, no han buscado alternativas con flexibilidad para permitir, a pesar de la pandemia y con medidas sanitarias adecuadas, que en el caso de las escuelas puedan seguir funcionando. A pesar de también de que la gente puede decir, bueno, pero las escuelas van a ser un punto de contagio. ¿Sabes qué? Busqué por todos los organismos que en general me gusta leer. No hay todavía evidencias que diga que el hecho de abrir colegios vaya a incidir mayormente en aumento de contagio. No hay ninguna evidencia científica, salvo algunos casos muy puntuales. El ejemplo de Corea del Sur, el ejemplo de Alemania, el ejemplo de otros países europeos que han estado abriendo de a poco, también ha respaldado el hecho de que si se hace con las medidas que correspondan, no tendría por qué provocar una gran explosión de casos. Pero el punto acá es que los alcaldes debieran haber sido los primeros en sentarse a conversar con el Ministerio de Educación y tener listo ya en agosto las medidas para que los niños de alguna manera regresen a clases. Se han quedado y han demostrado que no tienen ninguna capacidad de innovación, ninguna capacidad de gestión, se quedan simplemente en la negación porque es más fácil. ¿Saben lo que a veces creo? Que como estos alcaldes prácticamente todos ya empezaron su carrera eleccionaria, me parece que ellos leyeron, y lo veo también en Evelyn Matei, que estar del lado correcto de la historia hoy es decir que ellos cuidan a la población. Es decir, yo no pongo en riesgo a mi población y por eso cierro, por eso prohíbo, por eso amenazo con multa. Creo que la lectura que hicieron es que la gente los apoyaría mucho más si se ponen del lado de yo los cuido
Y por eso yo cierro todo esto. Yo creo que es una lectura equivocada. Lo que ellos tendrían que haber demostrado es que a pesar de los riesgos y tomando las medidas, sí se puede salir adelante y sí se puede abrir los colegios. Bueno, a pesar de que el Ministerio esta semana presentó los protocolos y habló de una apertura parcial, que fueran probando a poco, a modo de piloto, digamos. Alcalde de Colina, Antofagasta, Valparaíso, Calama, Santiago, con Felipe de Sandri, volvieron a anunciar que ellos no abrían los colegios. Yo me pregunto, ¿por qué no pueden abrir los colegios? ¿Por qué no pueden innovar? ¿Por qué no pueden tomar medidas? ¿O no se atreven a abrir los colegios? En el caso de Felipe Alisandri, ¿no se atreve porque tiene miedo a la violencia? ¿No se atreve porque se le va a contagiar su población? Me parece que hay pocos argumentos para decir que ellos no estarían dispuestos, si las medidas sanitarias lo permiten, a abrir, siendo que todos los organismos dedicados a la educación están propiciando, están diciendo y están mostrando números que lo adecuado y lo más lógico es abrir las escuelas. Entonces, cuando nos conviene, hablamos de los organismos y de los expertos, y cuando no nos conviene, no hablemos de los organismos y los expertos. Y por último, te quería dar el ejemplo que dio el siempre bien ponderado presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que por supuesto se negó a volver a clase. Entonces dice que la culpa es del gobierno por forzar el regreso a clase. Por supuesto que hay que forzar el regreso a clase. Es lo lógico que hay que hacer. Y él se escuda en un estudio, que fue el único argumento que dio, de una doctora acá en Chile, que habla de varias... ¿Cómo no? ¿La doctora Cordero? ¿No? Una doctora que habla de alguna prevalencia de contagio en los medios educativos, pero igual donde los niños tienen una letalidad de 0,70% según lo que leí en el estudio. Entonces, ¿quieren o no trabajar? No busquen la excusa del virus, no busquen que el tema de la seguridad se contrapone con el tema de volver a clase. Se pueden hacer ambas. Sí, pero otra vez estás haciendo tus argumentos que no tienen sentido ahora, porque como te dije, si el propio alcalde de Santiago, que es un hombre de derecha, no se atreve, como dices tú, es precisamente lo que te decía, hay una luz que tiene cierta dirección y tú no puedes cambiar eso. Nadie se atreve por razones políticas, porque lo pueden agredir los profesores, porque lo pueden agredir los alumnos, porque lo pueden agredir, como ocurre en los colegios, incluso en tiempos normales, y llegan los papás a pegarle a los profesores, al director, porque le pusieron un 1 al niñito. Entonces, cunde el miedo, cunde el oportunismo político, y entonces como todo se va cuesta abajo, tú te dejas deslizar cuesta abajo también, pues. ¿Qué argumentos son estos de que se puede, que el 0,0, que esto, que lo demás allá? Eso no vale nada. Además, nunca nuestro país ha sido uno que se caracterice, dicho sea de paso, porque la gente tenga un gran deseo de sacarse la cresta trabajando. Sí, hay elementos incluso culturales, casi diría yo, en la raíz misma de la antropología nacional, que favorecen, digamos, esas posturas de no movamos el poto, quedémonos en casa hasta que, no sé, pues en 1 año, en 2, en 10... ahí quizás nos decidamos salir a trabajar. En cuanto a que los alumnos, dijo la UNICEF, van a sufrir un daño de años, yo creo que a esta altura da lo mismo. Cuando uno ve a esta actual generación, incluso en tiempos normales, el poco aprovechamiento ninguno que hacen de los estudios, su inmersión en otro universo que no tiene nada que ver con la enseñanza formal de los colegios, en el universo de las pantallitas, del mundo digital, de todas esas cosas. Cuando uno ve la cultura en que han creado y se han sumergido, yo creo que para la gran mayoría de esos alumnos da lo mismo que vayan a clase o no. Y los pocos que valen la pena como estudiantes, eso van a estudiar igual y están estudiando ahora. Están en buenos colegios, están en colegios privados, y si no están en ningún colegio privado, están en su casa leyendo y estudiando. Yo conozco casos así. Son los niños inteligentes, la minoría, el 1, 2 o 3%. Los demás da lo mismo. Si, igual esa generación, estos llamados millennials, no iban a ninguna parte. Nicolás, esa es la verdad, digámoslo de frentón. Es un mundo realmente que no tiene nada que ver con las disciplinas académicas. Cero. Y cuando por casualidad llegan a una universidad o porque el Estado les regaló una beca para entrar a una universidad a los patitos, entonces ahí si les pasan un libro para leer, se reclaman por la carga académica. Entonces, da lo mismo. UNICEF están diciendo idioteces nomás, burócratas internacionales, que esto se va a demorar 10 años, se va a demorar 1000 años. Si esta es otra generación, este es otro mundo, completamente distinto. Y entro ahora a otra torta,
no te rías tanto porque esto es serio, pero a mí ya todo esto me importa un huevo porque ¿cuánto me quedará de vida? ¿5 años? Pongámosle 10 por ser a usted, señor Villegas, que ya me importará lo que pase aquí. Controller, estimados amigos, si usted quiere mejorar su empresa en la parte de gestión, donde siempre hay problemas, póngase en manos de Controller, que es una empresa creada por contadores auditores que estuvieron trabajando 20 años en empresas grandes, internacionales, y montaron Controller para ayudarlo a usted a que su empresa finalmente funcione bien en el área de gestión y no hayan enredo en contabilidad, qué sé yo, en los pagos, las cotizaciones, los sueldos, los salarios y todo lo demás. Haga funcionar bien su empresa. Mire que estos problemas de este tipo hoy en día además se multiplican más porque alguien va a reclamar, llega a la prensa, que no le pagaron la cotización, queda la escoba. Póngase en manos de Controller. Planes para empresas pequeñas, medianas y grandes. Y para lavar su ropa, Lavoclub, póngase en manos del Lavoclub, o sea, póngase en manos del detergente. Un excelente detergente con una serie de virtudes. Viene en un envase de 10 litros que le dura mucho, es biodegradable, es hipoalergénico. ¿Qué más quiere, hombre? Le lava muy bien. Ahora se le está ofreciendo también a usted, si quiere, un suavizante con ricos aromas. Ahí está el kit completo lavado de hoy en día. El detergente y el suavizante con fragancias. Y eso se lo llevan a la casa. Todas las veces que usted compra le llevan el producto a la casa. No veo cómo podría ser un mejor. Y para la venta rápida de inmuebles, cosa que es lenta y en estos tiempos más lenta todavía, yo les recomiendo que se pongan en manos de Hey. Me consta que este gallo, no sé cómo lo hace, está vendiendo. Vende este hombre, por Dios. Sí, impresionante. Póngase en manos de Hey. Fuera de eso, si usted quiere arrendar y encontrar un arrendatario que no le deje la crema y que le pague, póngase en manos de Hey. ¿Quiere usted tasar su propiedad bien tasada? Póngase en manos de Hey y póngase en manos de Hey para que le administre sus arriendos si usted es un rentista, de estas personas que tienen ingresos a base de los arriendos. Y el ajedrez, estimados amigos. Aquí el otro día una persona me reclamó que es mentira que el ajedrez desarrolla las habilidades cognitivas. Claro, esa persona no jugaba ni a la payaya, pues, no le ha desarrollado ni una habilidad con él. Pero el ajedrez sí. Está probado, entren a Google, pongan ahí en castellano, en inglés, ajedrez, capacidades cognitivas en los niños y van a ver todos los estudios que se han hecho. Funciona. El ajedrez. Entre a espacioajedrez.com, compre la caja con el tablero, con las piezas y las licencias para entrar a espacioajedrez.com. Compre también, si quiere darle más interés al juego todavía, el reloj digital, donde uno le va marcando el reloj para que le corra al adversario. Se producen situaciones muy divertidas, sobre todo si juegan amigos, se producen unas bromas muy cómicas. Puede comprar uno de los productos o los dos. Yo le recomiendo los dos para tener el kit completo, el combo. Espacioajedrez.com. Y termino con Miclimo, que es esta empresa que ha sido premiada por sus innovaciones para climatizar su casa, su oficina. Climatizar significa que usted tiene el clima que quiere. En verano, fresquito, en invierno, calentito, le filtra el aire, está conectado a internet, funciona con electricidad, gasta muy poco, tiene un control remoto que usted lo puede operar desde otro país. No, esto es otra cosa, esto es climatización siglo XXI. Olvídese de prender fósforo, prender estufa, de que si llegó el camión del gas, olvídese de todas esas payasadas. Miclimo.com. He dicho. Nicole, volvemos. Ya, nos quedan algunos minutitos. Me los regalan. Solo quería cerrar el tema de los alcaldes y de las municipalidades con respecto a la gestión y esta actitud que ha costado comprenderla. Acuérdate que desde marzo que estaban pidiendo el confinamiento y las cuarentenas, luego se quedaron en la inercia sin proponer campañas educativas a su población para poder mantener la distancia. Después reclamaron por la entrega de cajas cuando el registro social de hogares pasa también por los municipios. El gobierno no llega directamente a la gente. Esto pasa por una gestión de los municipios, por lo tanto los atrasos o una mala gestión en ese listado significa que lo hicieron mal en el municipio. Y por último, tienes estos fondos que les ha ido entregando al gobierno, que no es poco, es muchísimo dinero para las municipalidades. El primer paquete de ayuda fue de 80.000 millones, ¿te acuerdas? Y el segundo anunciado fue de 120 millones. Y resulta que hay en ambos paquetes de ayuda,
hay una fracción de esos millones que son de libre disposición. Yo me pregunto, ¿cómo es que los alcaldes y las alcaldesas, en su caso, no han subido una plataforma en las páginas web, que es una manera de comunicarse con sus vecinos, para que vayan demostrando y notificando a su gente en qué están gastando esos dineros? Es fácil decir, lo gastamos en ayuda social porque la gente es muy necesitada. No, yo como vecina de una comuna, quiero saber en qué se está gastando ese dinero. Los municipios no han hecho nada en transparencia, y estos dineros con libre disposición me parece que más aún deberían estar aclarados y deberían estar conversados, donde los vecinos además deberían poder proponer también en qué gastar. Los alcaldes fueron los primeros en decir, nosotros sabemos más porque nuestros vecinos saben sus necesidades. Bueno, abran las alcaldías, pongan plataformas de comunicación para que los mismos vecinos les propongan en qué gastar el dinero y hagan la contabilidad diciendo en qué lo van gastando. No hay ninguna. Mira, hice el ejercicio con algunas del tiempo que tuve. Ninguna está informando en qué están gastando estos dineros. No pueden permitirse la virtud de la transparencia en los municipios, se derrumba todo. Los municipios están funcionando desde el principio como reinos autónomos, y son unos pequeños feudos a manos del alcalde, que es el reyesuelo, y sus concejales, que son la corte. Y el uso de las plata y todo eso, nunca ha habido ninguna transparencia. Y por eso que han habido tantos escándalos que han terminado en tribunales cuando se ha sabido, porque no sabemos, por definición, de los que no sabemos, de las irregularidades que hay en municipios en que no ha saltado la pus, digamos. Pero hemos visto montones de casos con alcaldes desfilando por las cortes. Nunca ha habido transparencia porque no hay un mecanismo institucional de control. Entonces, poco a poco, como ocurren estas cosas, se va acumulando una práctica, la práctica de la impunidad. Usemos la plata para esto, usemos la otra, nadie controla, después decimos que fue gasto social, que suena tan bien, de repente sacamos a pasear a los viejitos en un micro, los llevamos a un balneario y con eso estamos al otro lado, nos gastamos 5 millones en esa huevada y el resto de la plata nosotros veremos qué hacemos con ella. Entonces, tú le vienes a pedir ahora transparencia cuando es tanta plata, Nicole. Es como ir a pedirle transparencia al Capone, ¿entendís tú? Si fue muy difícil meterlo preso al Capone, acuérdate, ya viste la película. Entonces, no tiene remedio. Este país está hasta el yaco de corruptos y de incompetentes. Los incompetentes y los corruptos unidos jamás serán vencidos, jamás serán investigados, jamás serán sancionados. Son ellos, al contrario, los que te pueden perseguir a ti. Porque el día de mañana tú pisas un callo y empieza a aparecer la asociación de esto, la asociación de más, y te amenazan, te silencian, te arrastran a una corte donde tienen otros amigotes, porque tampoco hay muchas transparencias por ese lado. Y entonces cuando se llega a esa situación, ¿a quién recurres para limpiar la casa? Dime tú, ¿dónde está la escoba? No hay escoba, no hay barredor, no hay aspiradora, no hay nada. O te habitúas a eso o te vas. Elige. Eso es lo que tenemos que elegir los chilenos. De hecho, muchos se están yendo, no al extranjero, sino que se están primero yendo a las ciudades. Es cuestión de ver lo que está pasando. Pregúntale a las empresas inmobiliarias qué es lo que se está comprando y vendiendo más en este momento. Claro, porque la gente sospecha, olfatea, que algo huele mal en Dinamarca, y dicen, bueno, lo más seguro por lo menos es irse de las ciudades, donde el día de mañana, a este paso, los que van a gobernar los barrios, los que van a gobernar las comunas, son la coalición entre los delincuentes, los políticos, un poco lo que se ve en países, eso que llaman los estados fallidos. La misma situación, un poco como en Líbano, un poco como Haití, o como Venezuela. Doy más ejemplos, como Argentina. Pregúntenle a los argentinos cómo funciona ese país, que se han choreado toda la plata del mundo. ¿Cuánto es la deuda argentina? Algo así como 280 mil millones de dólares. Nunca han pagado, no han pagado nada. Y yo preguntaba a los trajes, ¿dónde se fue esa plata cuando llegó? Cuando llegó ese crédito, ¿dónde se fue esa plata? Bueno, se fue a las maletas, a las maletas que le encontraron a la señora Kirchner en una bodega, entre otras cosas. Cuando se llega a ese punto de descomposición, esto me recuerda a lo que me contaba un abuelo mío, que era médico, que decía que cuando los médicos van a operar a una persona y la abren y ven que la cosa no tiene remedio, entonces después dicen, mira, lo abrimos y lo cerramos. Porque no había nada que hacer. ¿Entendí? Esta cuestión estaba allá, pero podría. Eso es, pues. Eso es. Para
para dar un poco de esperanza, había un espacio de agenda política que el gobierno tomó en un principio, pero ya la soltó, y yo sé cuál es tu opinión con esto, pero no por eso no hay que dejarlo pasar, y hay que ponerlo sobre la mesa para que esté dando vuelta, que tiene que ver con la modernización del Estado. Parte de las carencias, ponen un computador en el escritorio y creen que ya modernizaron el Estado. Pero parte de las carencias donde el gobierno acá mostró cierta ingenuidad en la entrega de ayuda o la entrega equivocada, tiene que ver no solamente con una gestión del gobierno, tiene que ver con la estructura misma del Estado. Entonces, se le abrió una posibilidad política para relanzar, y que lo podría haber hecho el presidente en su cuenta pública, para relanzar la agenda de modernización del Estado, que significa una serie de cosas, aparte de eliminar la burocracia, y no lo hizo, dejó pasar la oportunidad. Y ahí entran los municipios, porque a lo mejor algunos de nuestros auditores no saben, los controles que tienen los municipios son aleatorios, lo hace la Contraloría de una manera aleatoria y sobre ciertas divisiones. No hay una ley que los obligue a hacer este accountability, que a esta altura debería ser obligatorio para todos los municipios. No existe eso. Por eso, de vez en cuando, como Fernando lo dice, lo que encuentra, claro, en ese proceso aleatorio, de repente se encuentra con malversación de gasto. Bueno, yo no sé qué oportunidad dices tú que había para modernizar la burocracia, cuando la burocracia es un aparato, no es una máquina que uno compone, sino que son 500.000 personas que están adentro, o sea, son 500.000 votos más los votos de los familiares. Es una fuerza política muy importante. ¿Quién va a poder reformar eso? Por eso que no solo en este gobierno, sino que en muchos gobiernos, fíjate que yo me acuerdo del gobierno de Eduardo Frei Montalva, estoy hablando del año 64, cuando tú no habías nacido, ya se hablaba de la modernización del Estado, o se usaba una frase parecida. No se modernizó porque es gente que vota, es gente que te para un servicio, es gente que te hace una huelga, es poder social, llamémoslo así. Pésimo, un poder putrefacto, un poder venenoso, pero poder. Entonces, no puedes hacer nada. Las pocas modernizaciones que se hicieron en esa época y que se han hecho después no consisten en eliminar la grasa, como dicen, cosas que se hacen en las empresas privadas porque se puede, sino que consiste en crear otros organismos por encima, los bypass. Y entonces por eso tú te encuentras, y tú mismo lo has mencionado en más de algún programa, que hay 3 o 4 organismos que superponen sus funciones. O sea, su falta de funciones, porque todos son iguales en que no funcionan en ningún sentido. Entonces llega otro gobierno y dicen, vamos a modernizar. Inventan otra cosa. Y esa otra cosa se supone que va a ser lo que no hacían las que ya existían. Pero esa nueva cosa tampoco hace nada, y así se van acumulando capas y capas de organismos totalmente incompetentes, donde reina además la corrupción, porque sigue llegando plata. Y esa plata, fíjate que cuántas organizaciones del Estado no son capaces de ejecutar los presupuestos, lo cual señala, no que son, que son cuidadosos la plata, fíjate que no la gastan. No significa eso, significa lo contrario. Por favor, aviven el seso, como decía ese viejo poema del siglo de oro español. Aviven el seso y despierten, que no los pasen por el forro de los pantalones. No, yo no sé. Mira, hoy día puede que tú digas que estoy un poco pesimista, pero que simplemente estoy mirando la realidad. Cuando uno escucha lo que tú citas a los alcaldes con sus discursos, cuando uno ve a los congresales, lo que votan o lo que no votan, las acusaciones contra este y contra el demás allá, el gobierno entregándose entero, o sea, bajándose los pantalones hasta los tobillos. Entonces tú, ¿qué querés que te diga? O la CAM campando por su respeto, haciendo lo que se le da la gana. Y los acusados son un señor que mencionó la posibilidad de un paro, que ni siquiera se ha ejecutado ni se va a ejecutar, que yo creo. Tal vez sí, pero no creo. Mientras los otros destrozan los municipios, y eso sí que no hay problema. Cuando uno va sumando todo eso, bueno, esto es como una suma matemática, porque tú llegas a un resultado y no tienes remedio, pues ese es el resultado simplemente. Y el resultado aquí no se escribe con tinta. Se escribe con otra materia que no voy a mencionar, pero ustedes pueden hacer un esfuerzo de imaginación. Vamos a dejarle un ambiente de esperanza a la gente. Yo creo en Chile, vamos Chile. Yo no creo en ninguna cosa, yo creo en esta clase política que nos tocó en esta generación, en este parlamento puntualmente, pero vamos que se puede, ya. Bueno, este parlamento no llegó en una nave espacial, lo puso este país. Este país votó por toda esta gente. Este país es el mismo país que después sale a reclamar por las incompetencias y la corrupción, y ellos mismos los han puesto ahí.
Y los que salen a reclamar por la incompetencia y la corrupción pueden ser tan incompetentes y corruptos como los que pusieron arriba, solo que están en un plano más modesto, no se notan, no salen en la prensa. Aquí hay pecados nacionales que se van a pagar y se están pagando caro. Y no necesariamente tienen que ver con el catálogo de quejas de la izquierda, del progresismo, que las instituciones, que la explotación, que el capitalismo. No. Hay cosas aún más profundas que esas, estimados amigos. Y dicen que las personas a veces, no siempre, algunos mueren en honor a la santidad sin ningún problema. Hay gente mala que ha muerto en la cama felices y a edad tardía. Pero hay otros que pagan. Los griegos tenían una diosa, la diosa de la retribución, que se llamaba Némesis. Y estamos con Némesis cabalgando sobre nuestras cabezas. Vean algunos dibujos en Google de las diosas de la retribución. Son unas fieras con unos pelos como con culebras que vienen encima. Y yo las veo volando sobre el firmamento de Chile, estimada Nicole. ¿Y qué quieres que te diga? Yo sé que decir estas cosas no le gusta a la gente, esperan discursos optimistas, amorosos, pero lo siento. Entonces, yo no estoy para eso. El día que me reconvierta y en una de esas me termino de arzobispo de Talca y hago misa, en esa misa voy a decir cosas amorosas. Recemos a nuestro Señor. Cuéntales cuando te visita el dios Baco. El dios Baco, si no me visita el dios Baco. Yo lo visito a él, que es muy distinto, perdóname, ya. Hagamos las diferencias del caso. No, van a creer que soy un curado. No. Yo te expliqué la otra vez que yo jamás veo antes de las 9 de la mañana. Jamás. En eso tengo una norma absolutamente fija. No. En una de esas hay milagros, por supuesto. En una de esas uno se pone a rezar. En una de esas me voy a poner a rezar por el país. ¿Quién sabe? En una de esas. Bueno, voy a cerrar el programa. Te agradezco tu presencia, como siempre. Y nada, pues, en una de esas, quién sabe. Como decía alguien por ahí, Hegel, Marx, la historia tiene sus astucias. Como los topos cava bajo tierra y uno no sabe qué es lo que está haciendo por debajo. En una de esas hay una astucia en la historia que permite, por ejemplo, te nombro una astucia de la historia chiquitita, ese 10% de las cotizaciones, porque la gente se estaba muriendo de hambre, estimuló el comercio y vende televisores. No es para la risa. Pero, bueno, así es nuestro país. Pero no solamente estimuló la venta de televisores y de línea blanca, que estuve leyendo. Creo que desde el punto de vista político, lo interesante de los datos es cómo la gente aumentó en su confianza con una institución que este proyecto lo único que quería era menoscabarlo y debilitarlo. Pero resulta que la gente aumentó la confianza en la AFP y además aumentó la percepción de que sus ahorros son de ellos y de nadie más, por lo tanto están en contra de cualquier ahorro comunitario o estatización de los ahorros que ya tienen. Este 90% es para comprar mis televisores, nada de un fondo común. Ya, Ocha, eso sería todo. Un gran saludo, estimada, saludo a su familia, a su linda familia, y nos estamos viendo el próximo jueves. Chao. Que estés bien, chao.